Listo, como lo habíamos mencionado en el taller anterior, en este caso vamos a elaborar una planificación, vamos a ver cómo debemos enfocar un proyecto STEM dentro del aula de clases con los chicos. Para esto nosotros como equipo, como grupo, hemos venido desarrollando eh, cierto material. En esta semana le pulimos a una matriz a la cual nosotros consideramos que les puede ser de ayuda dentro de los proyectos de STEM, ¿sí? Entonces esa matriz la vamos a presentar el día de hoy y vamos a realizar la explicación de cómo elaborar los proyectos de STEM. Sean todos bienvenidos, un fuerte abrazo. Bueno, pues antes de nada, vamos a comenzar con el ánimo. Estamos nosotros también muy contentos, dado que hemos recibido una noticia que ya nos tenía un poquito cabezones, porque realmente comprendemos en ustedes también la situación de estar en espera, ¿no? de su certificado. Pero bueno, la buena noticia es que desde el día de mañana comenzamos a despachar, como les mencioné al inicio, y paulatinamente hemos de ir entregando todo. Así que ahora cuéntenme ustedes si han tenido una buena noticia, si han tenido alguna razón como para estar contentos, de estar alegres, como para estar con todo el acelerador a fondo, ¿sí? O tal vez se sienten cansaditos, tal vez se sienten un poquito opacados, o tal vez ya están con esa situación que nos suele venir, ¿no? De que ya mentalmente sabemos que se acerca ese periodo de vacaciones para los profes de la sierra y que ya a veces no queremos ya hacer nada, ¿no es cierto? Ya nos ponemos en ese modo automático en el cual ya necesitamos realmente un descanso, ¿sí? Entonces, cuéntenme, comenten por favor en el chat tanto de Zoom como de Facebook Live. Yo ya les conté un poquito cómo me siento. Ya un poquito con Andreita estábamos en ese pendiente y creo que el día de ayer dormimos o descansamos mejor. Pero bueno, comencemos por Facebook Live. Bueno, pues Flor nos dice que está contenta de seguir aprendiendo. Katy nos dice que bueno, pues está contenta también junto a nosotros por la buena noticia. Jessica nos dice, bueno, nos envía un saludo desde Manabí, un fuerte abrazo a toda la gente linda de Manabí. Mari, gracias por la información. Ivoncita nos dice, contenta de estar capacitándose junto a nosotros. Eh, Dagnia nos dice que está con mucha expectativa cada uno de los días. Eh, bueno, pues Irma nos dice, el mismo hecho de estar vivos ya es una bendición y es motivo para estar felices. Comparto mucho contigo, Irma. Nosotros tenemos realmente de todo, ¿no es cierto? Somos muy bendecidos y bueno, pues eso tenemos que agradecer mucho y estar contentos, tener esa buena predisposición, esa buena energía de comenzar los días cuando estamos en clase con los chicos, comenzar el día con ellos, o cuando estamos ya sin estas actividades, de comenzar el día, en cambio, junto a nuestros seres queridos, ¿no? Junto a la familia, junto a quienes realmente están a nuestro lado y nos respaldan. Bueno, pues Nubia nos dice, muy contenta y agradecida con Dios por permitirnos respirar y estar presente en estos talleres muy importantes. Muchas gracias, Nubia. Verónica nos dice, estoy contenta porque ya mismo descansamos. Sí, Verito, ya mismo salen a vacaciones los profes en la parte sierra, la parte costa, en cambio, recién iniciaron las actividades, pero de igual forma a estar con esa predisposición de hacer bien y de hacerlo mejor por nuestros estudiantes, ¿no? Sandrita nos dice con muchas ganas de aprender, Jessica muy motivada de un nuevo taller, Vilma nos dice muchas gracias por la capacitación, Beatriz, es estresante la situación laboral, sí, es muy estresante. Lamentablemente la situación que estamos viviendo y las épocas que nos va a tocar vivir van a ser bastante complicadas, ¿no? Bastante
difíciles, pero tenemos que buscar alternativas o tratar bueno, pues seguir adelante, seguir avanzando por nosotros mismos, por nuestra familia y de igual forma, como somos docentes, por nuestros estudiantes, ¿sí? Pero sí tenemos que más bien estar juntos, ¿no? Dado que juntos somos fortaleza, ¿sí? Eso sí. Bueno, Stephanie nos dice, súper motivada. Samantha dice, chévere que ya terminen el arduo trabajo. Nancy me dice, me siento muy bien, pues he tenido la oportunidad de seguir muchos talleres. Muchas gracias, Nancy, por estar conectada con nosotros. Sí, Mercy nos dice que han sido muy buenos los temas. Nosotros tratamos de buscar temas que sean innovadores, ¿no? Temas que nos saquen un poquito del contexto que tal vez estamos manejando constantemente, ¿sí? Bueno, pues demos paso un poquito a lo que es los chicos de acá, de Zoom. Bueno, pues aquí en Zoom me dicen que también están muy contentos de poder compartir junto a nosotros, se sienten bendecidos de poder estar a nuestro lado, están también contentas de estar en estos talleres, nos dice que están, bueno, con esa predisposición también acá en la Sierra de ya salir de vacaciones, nos dice muy contenta y feliz de estar compartiendo. Muchas gracias por ser muy profesionales. Gracias a ustedes también por estar junto a nosotros formándose como los mejores profesionales, ¿sí? Y dando lo mejor para nuestros chicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues demos inicio. Comencemos, encendamos los motores, ¿listo? Ya, vamos a el modelo STEM. Hablemos un poquito del origen. Andreita, en el taller anterior nos habló ya del porqué de la educación STEM, del porqué del modelo. Sí, yo también con muchos de los compañeros que trabajamos en la parte de educación superior, hemos conversado, incluso, Andreita, no sé si recuerdas, hace unos 2 a 3 años estábamos en un conversatorio con los profes de la Universidad de Valladolid y bueno, pues ahí se topó justamente el tema de STEM. Ellos tenían puntos diferentes en relación a su origen, ¿no? Muchos decían que nace por la necesidad de los norteamericanos como tal, de igualar la generación tecnológica, dado que los países como China, como Japón, los países asiáticos, estaban produciendo tecnología y ellos estaban quedados en la parte tecnológica. Esas eran apreciaciones que él nos supo dar, doctor Jesús Valero Matas, ¿sí? Pero bueno, en sí nace de una necesidad, obviamente, ¿sí? ¿Para qué? Para desarrollar ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, dado que han visto que estos son los 4 pilares que van a regir el futuro de nuestra sociedad, el futuro de las sociedades, el futuro del mundo, ¿sí? Entonces, obviamente, los países que generen estos conocimientos, que tengan desarrollo en estas áreas, van a tener más posibilidades y de igual forma van a captar más terrenos, ¿sí? Entonces, hoy en día, múltiples países, naciones que son potencias, utilizan modelos STEM. En sí, América del Norte utiliza modelos STEM, lo que es Estados Unidos y también Canadá. Utilizan bastante el modelo STEM. Como tal, es un modelo, es decir, integra todo, realiza la integración de todo, la integración de currículum, la integración de estructuras, la integración bueno, de contenidos, ¿sí? Dentro de estas áreas, tomándolas como base para todo, ¿sí? Esa es la situación con relación al modelo STEM.
¿Y qué es lo que busca? Busca que desde los más pequeñitos se relacionen con lo que es ciencia, con lo que es tecnología, con lo que es ingeniería y con lo que es matemática. ¿Sí? Como pudimos ver en el taller anterior, muchos preceptos dan paso a que se incluya la A y forme lo que es el modelo STEAM con A, el cual incorpora el arte también como un pilar necesario dentro de dicho modelo. ¿Sí? No todos lo acogen así, porque dicen que al final STEM como tal, ¿sí? Ya está desarrollando la parte de la creatividad, de la imaginación y demás, y se lo puede incorporar también a la parte o al área del arte. Entonces, hay una diferencia de preceptos ahí. ¿Sí? Bueno, pues las carreras del futuro y en sí la visión que tienen las grandes potencias al futuro parten de este nuevo modelo. ¿Sí? Y es por eso que nosotros como sociedad, como país, no podemos estar relegados. Tal vez nosotros no podamos implementarlos como modelos, siendo reales, pero sí podemos fomentar o crear ciertas semillitas para la formación académica de nuestros chicos, ¿sí? Y que ellos, de cierta forma, ganen ciertas experiencias. No va a ser lo mismo de un sistema en el cual ya se implementa todo el modelo a un semillero que nosotros podamos implementar por medio de proyectos STEM, ¿sí? El proyecto STEM, estamos hablando de un micro, de una partecita pequeñita en la cual se va a trabajar todo un proceso STEM, un proceso de investigación, un proceso de ingeniería, un proceso de construcción de conocimientos, ¿sí? Pero no es todo el modelo, no nos están trayendo un currículo que tenga que necesariamente ajustarse a lo que es el modelo STEM. Entonces, esas son las grandes diferencias que tenemos. Pero nosotros como neurolearning, como profesores, como docentes, tenemos esa aspiración que por lo menos sí creemos la inquietud, sí creemos semilleros, ¿sí? Continuemos. ¿Qué características tiene este modelo? Este modelo permite crear proyectos para solucionar problemas, ¿sí? O para satisfacer inquietudes. Sí, en el hecho de que Andreita en el taller anterior les planteaba de cómo poder madurar un aguacate más pronto para hacer el guacamole, sí, esa ya es una inquietud y ya se está introduciendo la parte científica para dar solución a esto. Sí, ya estamos realizando un proceso tal vez de experimentación en el cual no se mida solo un sujeto, no se mida solo un aguacate, sino se mida tal vez unos 5 aguacates y a los cuales se les expone a diferentes técnicas. Tal vez el uno, como nos decía muy bien uno de los participantes, el uno lo envolvemos con papel periódico, pero tal vez al otro se consultó esta parte del químico que la hace madurar más, le pusimos junto a frutas maduras y tal vez al otro le dejamos tal vez en la intemperie para ver qué pasó y así, o sea, y ¿qué es lo que hacen los chicos? Van midiendo. Pero hay en este proyecto, en ese proceso, estamos enfocándonos a un proyecto científico, pero estamos dejando un poco de lado la parte de STEM, ¿sí? Entonces, en la parte de STEM, por ejemplo, ¿cómo se complementaría un poco más este proyecto? Este proyecto tal vez se lo complementaría con temperatura, ¿sí? Entonces, en STEM ya se diseñaría tal vez un cajoncito, ¿sí? En el cual arriba se le ponga un foco. Entonces ahí ya estamos ingresando en la parte de ingeniería, ¿sí?
y ya le estamos viendo qué es lo que pasa con ese aguacate que se quedó dentro de esa caja que tenía el foco y obviamente va a tener mayor temperatura y qué es lo que está pasando con ese aguacate que está afuera. Ya ingresó la parte de ingeniería. Y de igual forma, ahí nosotros podemos realizar lo que son cálculos. Obviamente desde los pequeñitos, el tiempo, a ver, a este primer aguacate le voy a poner 5 horas. A este segundo aguacate le sumé exactamente 365 minutos. Ya. A este aguacate le sumé tantos tiempos. Entonces, miren, yo ya le estoy realizando el giro para lo que es un proyecto STEM. Y el chico lo que tiene que ir anotando, ir midiendo, es tal vez cuántas horas se sumó, cuántas horas de temperatura y demás. Ya le vamos introduciendo. ¿Sí? Y bueno, pues la parte tecnológica en este proyecto nos sirvió para investigar, para consultar, pero la tecnología en muchos de los casos va también de la mano con la ingeniería. Entonces, no necesariamente hablamos de tecnología cuando nosotros estamos trabajando únicamente en un software. Nosotros también hablamos de tecnología cuando aprendemos nuevas técnicas, ¿no es cierto? Cuando aprendemos tal vez nuevas estructuras, la creación de una nueva estructura que les sirva, ¿sí? Estamos hablando de una tecnología mecánica también que se puede aplicar, ¿sí? Y que iría de la mano junto con la ingeniería. Obviamente en la tecnología, cuando nosotros hablamos de programación, todo eso, eso también va de la mano con la ingeniería, dado que tenemos que realizar primero un bosquejo, ¿sí? Incluso para las personas que nos dedicamos a la maquetación, al diseño, nos toca armar primero el bosquejo para que las piezas vayan encajando, ¿no es cierto? Para que todo esté correcto y esté acorde a lo que nosotros necesitamos. Entonces, ese encaje, esas mediciones que nosotros realizamos, miren, son aplicaciones de lo que viene a ser la parte STEM, ¿no? Y nosotros les apuesto a que si formamos a chicos que se familiaricen más con la parte STEM, ese tiempo que nosotros nos demoramos más en maquetar así, tal vez ellos ya lo diagraman de forma mental, ¿no es cierto? Y no necesitan tanto porque ahí les va a dar la parte de la práctica, ¿sí? Siempre busca el modelo favorecer una problemática. Y es muy interesante porque integra lo que es el método científico y el método de ingeniería, ¿sí? Entonces, esas son dos grandes fortalezas que tiene. Desde los más pequeñitos, nosotros, si queremos pretender trabajar con el modelo STEM, no nos debemos olvidar ninguna de las áreas, ¿sí? Tenemos que enfocar que ese proyecto va a abordar por necesidad, por modelo, las 4 áreas, ¿sí? Si nosotros ya dejamos de lado una de las áreas, simplemente se vuelve tal vez en un proyecto de ingeniería o en un proyecto científico. Recuerden, el modelo STEM los une, es un poco más completo, ¿sí? Ya, vamos, ¿qué ventajas tenemos nosotros de trabajar en STEM? ¿Sí? Nos da chance de trabajar o abordar alternativas reales de solución, ¿sí? Alternativas y problemáticas que tal vez estén presentes actualmente en cada uno de los sectores, incluso en el entorno que está desarrollándose el estudiante como tal, ¿sí? De igual forma, las ventajas como tal dentro de la formación académica, desarrolla la curiosidad, desarrolla la creatividad, porque ellos en sí, en este modelo, crean, ¿sí? Esa es la diferencia, ellos crean, ellos van a tener que inventar, van a tener que diseñar, van a tener que enfocarse en lo que realmente necesitan para satisfacer esa necesidad. Como decíamos, tal vez de la cajonera de aguacates, ¿no? Tal vez el uno con un poco más de ingenio le dejó al ras del suelo y tal vez el otro le elevó para ver cuál es el proceso que se necesitaba dentro de lo que es altitud, ¿no?
tal vez exista algún cambio o no. Puede darse como no puede darse, ¿sí? Entonces, el estudiante es quien va a ver el espacio, él mismo va a ver, ah, ya, listo, puedo dejar tantos aguacates acá abajo, pero puedo también ir viendo cómo les levanto, ¿no? Levanto una estructura. Esa estructura no necesariamente tiene que ser con madera, con tornillos y con todo eso, sino que simplemente él puede ir apilando cajas y en cada uno de estos pisos puede ir dejando aguacates que van a tener una diferente altitud. Y obviamente si le ponen los focos arriba, estos aguacates pueden tener una diferente temperatura en relación a la altitud que le vayan poniendo, ¿sí? Entonces, ellos son los que van a crear esas alternativas, ¿sí? Y lo que es muy importante y que nosotros a veces aquí dentro de nuestro sistema no tenemos, desarrolla lo que es juicio crítico y también desarrolla lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Entonces es muy importante. Por eso mismo es que en otros países es muy apoyado y muy fomentado lo que es el modelo STEM, ¿sí? Aquí a nivel nacional, la que ha estado realizando este tipo de aportes ha sido la Escuela Politécnica del Litoral. Ellos sí tienen un semillero en el cual están trabajando proyectos STEM. Tienen una escuelita en la cual desarrollan únicamente aprendizaje con este modelo. Sí, ellos de igual forma intentaron, no sé si es que lo terminarían, pero estaban en este proyecto de realizar una réplica de uno de los principales centros de modelamiento de lo que es STEM. ¿Sí? Entonces, tenemos cierta iniciativa. Nosotros como docentes de aula también demos esa iniciativa. Otra de las ventajas y que es muy importante es que nos permite generar una puesta en escena de resultados, ¿sí? Es decir, que vamos a ver resultados, vamos a ver qué es lo que pasó. Y por lo general, y como es uno de los pasos del método científico, estos resultados se suelen publicar, ¿sí? Todo esto ya lo vamos a ver dentro de la parte de planificación. Ahora, ¿qué desventajas nos trae el modelo STEM? Realmente en desventajas eh, serían desventajas para la parte de la aplicación. ¿Por qué? Porque el modelo como tal necesita de inversión y si se quiere implementar es una inversión estatal, ¿sí? Ahora, si que nosotros queremos implementar en la institución educativa, en cambio, y son particulares, sería una inversión de los dueños de la institución educativa como tal, ¿no? Pero ahí lo que sí tienen que catar es las ventajas que pueden llegar a tener al implementar esto, ¿sí? Van a tener un semillero grande de posibles profesionales enfocados en las ramas científicas, ¿no? Y bueno, pues ese es el primer gran reto que se tendría, ¿no? Ahora, el segundo gran reto es la capacitación docente. Realmente muchos de los profes, nosotros con Andreita ya llevamos abordando o hablando sobre este tema, me parece que son 3 o 4 años, ¿sí? Y yo he trabajado con muchos profes y realmente lo desconocen o no sabrían cómo utilizarlo, cómo aplicarlo. Y eso es porque no tenemos una capacitación que sea realmente enfocada a un objetivo real educativo, en este caso, que sería enfocarlo a este modelo, ¿no? Sino que a veces nos capacitan de cosas que realmente se ven en las universidades, que realmente ya las sabemos, ya las conocemos y no es una capacitación concreta o específica en una área, ¿sí? No digo que todas, no generalizo, pero sí se suele dar en la gran mayoría de las mismas.
Ahora nosotros pretendemos que ustedes estén capacitados o por lo menos que ya se estén relacionando con el tema, ¿sí? Y bueno, hemos de seguir nosotros también con la lucha de traer los talleres, de seguir generando estos espacios para seguir también capacitándonos, ¿no? Y seguir juntos dando lo mejor de nosotros para apoyar a nuestros chicos. Ya. Y el tercero es esos esquemas mentales, ¿no? A veces nosotros nos cerramos en que no vamos a poder, o de que está muy difícil. Como Andreita nos dijo en el taller anterior, muchos crecimos, ¿no es cierto?, con la idea de que el que era bueno en matemáticas era el buen estudiante, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Si nos vamos a la parte práctica, a la parte real, eh, más bien los que eran un poco más inquietos tenían tal vez preferencias por la música, preferencias por el deporte, ¿sí? No tienen problemas a nivel universitario. Y los que eran capos para la matemática tienen problemas a nivel universitario. Y se da un giro en realidad en la práctica, ¿no? ¿Sí? Y nosotros lamentablemente crecimos con ese esquema. Entonces, son barreras que le ponen para no poder avanzar. Entonces, nosotros tenemos que romper esos esquemas, ¿sí? Muchos de los profes también tienen la complicación de la tecnología y es justamente por el miedo, ¿no? Pero miren, hemos ido trabajando en esto de la tecnología, hemos ido avanzando y hoy en día, ¿qué? Ya tenemos profesores, ¿sí? Que tienen ya cierta edad, tienen ya mucha experiencia, pero hoy en día sí, ya están manejando como tal la tecnología, ya ingresaron en este uso. Entonces, poco a poco se ha ido rompiendo, se ha ido cambiando, pero sí nos toca todavía trabajar, nos toca mejorar en este aspecto, ¿sí? Esas son las tres desventajas que nosotros podríamos encontrarnos al aplicar el modelo. Pero como les dije, el modelo no lo es todo. Nosotros tenemos la alternativa que es ir creando proyectos STEM, ¿sí? Pero, y vuelvo y repito, que integren todos sus componentes, ¿sí? Para que sean STEM realmente. Ya. ¿Cuál es el nuevo reto, en cambio, para nosotros? Para nosotros, nuestro reto es formarnos, es capacitarnos, es estar informados o enterados de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que nosotros necesitamos para que nuestros chicos realmente estén a la par, sean algo competitivos, ¿sí? No dejemos que las grandes potencias nos visualicen al futuro como una sociedad que les va a servir de mano de obra barata. No permitamos eso. Es de nosotros quien tiene que nacer también la iniciativa para promover el cambio, o por lo menos para dar opciones a nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Este modelo es genial, ¿por qué? Porque integra lo que son metodologías, todas se integran facilito. Si nosotros trabajamos con el ABP, con el aprendizaje basado en proyectos, obviamente, proyectos está involucrado en STEM. Si trabajamos con el aprendizaje basado en problemas, obviamente es un punto de arranque para el modelo STEM. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con lo que es Flipped Classroom, sí. ¿Por qué? Porque nos permite este modelo ir generando registros. Sí, obviamente puede venir otro chico que tal vez este ejemplo pequeñito de los aguacates, ¿sí? Que estábamos topándole, puede venir este otro chico que lea los resultados y diga, interesante, a mí me parece que yo puedo tal vez dar otra propuesta y lo vuelve a retomar. Pero él va revisando toda la información según su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, se integra con Flipped Classroom y esto queda ya como un precedente. Es decir, que el chico ya va a poder
hablar sobre el tema, ¿no es cierto? ¿Utiliza la metodología del juego? Claro que sí. Y grandes empresas, grandes industrias, hoy en día tienen a su equipo STEM, ¿sí? Y fuera del equipo STEM, incluso tienen lo que son laboratorios o lo que son salas de juego, en donde les permiten a ellos seguir jugando y seguir recreando y refrescar la mente para que se generen nuevas ideas, ¿sí? Para las personas que ya realmente se encuentran muy relacionadas con el tema de STEM, muchos de los proyectos son como un juego, es una nueva oportunidad de ir probando y demostrando. Les llega a gustar tanto que se enfrascan, ¿no? Hasta no poder dar alguna nueva alternativa, una nueva solución. Pero eso ha hecho que las grandes empresas cambien esos esquemas, ¿sí? Les pongan a ellos ciertas cosas que integren juegos, pero que les permita también seguir desarrollando, ¿sí? Hoy en día, las grandes empresas en sí que promueven el modelo STEM, promueven este, pero mediante el juego, mediante la utilización de Legos, mediante la utilización de programación por medio de esquemas tipo Lego. Entonces, promueven esto, ¿sí? Entonces, se trabaja tranquilamente. La gamificación, obviamente que sí. La gamificación está presente, se crean equipos de trabajo en el cual se puede dar méritos, se puede trabajar dándoles medallas, dándoles reconocimientos, permitiéndoles tal vez acceder a otro tipo de concursos, de ferias, ¿sí? Entonces, existe esta parte del estímulo. Pero el gran reto parte bastante de nosotros, al menos en nuestro contexto o para lo que es América Latina, se podría decir como tal, parte bastante del docente, que el docente también se vaya capacitando, ya que realmente a nivel de autoridades tenemos lamentablemente un hueco, ¿no? A nivel de apoyo. Bueno, pues los recursos STEM, ¿sí? Esto lo quise poner porque es muy importante. Muchos se limitan y dicen que no vamos a poder ejecutar los STEM porque no hay los recursos. Les recuerdo, los recursos no son únicamente monetarios. Nosotros podemos trabajar proyectos realmente con materiales del entorno, ¿sí? Podemos trabajar mucho de lo que es STEM. Entonces, eso les quise yo poner. Porque hay profes que se limitan a decir, chuta, es que no hay tecnología, no hay una computadora. Entonces, ¿cómo desean que se haga? Entonces, vuelvo a decir, tecnología no necesariamente estamos hablando de un computador, ¿sí? Tecnología también se la puede ir desarrollando de otra forma, ¿sí? Se la puede ir creando, ¿sí? Y trabajando a la par con la ingeniería. Vamos entonces, para finalizar, ¿qué proyecto les gustaría a ustedes trabajar en este nuevo año? O de igual forma con los estudiantes ahorita que ya están en la costa, en clases, ¿qué proyecto a los profes que ya terminamos el año les gustaría trabajar? Tal vez vieron necesario la creación de huertos, desean hacer algún huertito, ¿sí? Desean realizar tal vez alguna investigación de contaminación, tal vez viven en una zona que está súper contaminada, ¿sí? Entonces, ¿qué proyecto les gustaría o qué proyecto ustedes piensan que podrían trabajar en el aula de clase con sus chicos, ¿sí? Entonces, voy a comenzar a leer y posterior a esto ya nos entramos a la parte de la planificación como tal. Vamos viendo qué es lo que nos dicen en Facebook. Viviana nos hace un comentario, nos dice, los proyectos son muy interesantes y se los puede hacer de manera que se involucre todos los ámbitos y en toda actividad involucrar el arte. Muy bien.
yo también soy partícipe de que se involucre el arte realmente, ¿sí? Porque miren que grandes eh, genios de nuestra historia siempre han estado vinculados con el arte. Las obras de arte más exactas, más precisas, son unas obras de ingeniería, de matemática, son unas obras de expresión que estos genios han logrado vincular, ¿no es cierto? Incluso con todo, con todas estas medidas, ¿sí? Hay composiciones excelentes que utilizan métricas que son exactas, ¿sí? Hay pinturas que tienen lo que viene a ser trazos que son exactos, de que cumplen con parámetros de medición, de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo también considero que es muy importante tomar en cuenta la parte del arte. Bueno, pues, ¿qué proyectos ustedes tienen pensados? Sí, los proyectos STEM se los puede trabajar, como bien les dijo Andreita, desde los más pequeñitos, desde el nivel inicial, ¿sí? Ahí ustedes pueden, se utiliza bastante lo que son los Legos, estas fichas de construcción, ¿sí? Y le podríamos involucrar no solo en que ellos armen lo que quieran, sino tal vez ya en contarles, comenzarles a contar tal vez un cuento, ¿no? Alguna realidad en la cual se les diga que hay una princesa diminuta que necesita bajar desde tal punto y le ponemos tal punto hasta tal punto. Entonces, ¿qué ustedes harían, chicos? Sí, entonces tal vez les dejaríamos libres a que ellos escojan las fichas, ¿no? Y muchos les apuesto que van a ir eh, construyendo su escalerita, ¿no? Pero ahí nosotros les podemos decir, a ver chicos, pero tienen que calcular bien, miren el espacio, ¿sí? Porque muchos de ellos van a tener tal vez esa complicación, ¿no? Algunos le hagan pequeñita, otros le hagan, se pasen de cómo es. Y ya comenzamos con la parte del cálculo, ¿sí? Entonces, podemos trabajar, podemos dar ese paso, ¿no? Desde los más pequeñitos. Mayrita me dice con el programa de Scratch. Sí, muy bien. Scratch nos ayuda, como les mencioné en el taller anterior, a enseñar a programar. Es una forma de programar fácil y divertida, ¿sí? En la cual los chicos tienen que ir aprendiendo para qué sirve cada uno de los tamaños y colores de esas fichitas, ¿sí? Ese sería el nivel de complicación en relación al ir armando con Legos, ¿sí? Pero de ahí se les enseña a utilizar comandos para que ellos puedan trabajar. Jackson nos dice, nos encantaría trabajar en un proyecto para hojas de reciclaje. Muy bien. Griseldita nos dice un proyecto de huertos. Yajaira también nos dice un proyecto de huertos. ¿Sí? Patricia nos dice un proyecto de matemática cotidiana. Ya podríamos trabajar un proyecto de los colores. Sí, yo vi una práctica STEM que me parece muy interesante, en la cual ellos, los chicos, y lo trabajaban con los más pequeñitos, ¿no? Iban cogiendo cosas así del entorno y ellos tenían aquí, en cambio, la gama de pinturas, ¿sí? No eran pinturas, eran de estos crayones. ¿Sí? Entonces, ellos tenían que ir pintando y viendo que se vaya asemejando a los objetos que tenían ahí enfrente. Entonces, de ahí los profes les comenzaron a plantear las preguntas, les decían, pero realmente no se enfoca, no me parece. Sí, vuélvelo a intentar, síguelo intentando. Lo chévere de STEM es que va a haber el error, y el error va a ser algo cotidiano. Entonces los chicos no van a sentir esa frustración por errores, sino más bien van a aprender a superarlos rápido. Estos chicos obviamente ya trabajaban bastante en STEM y se le ocurrió a uno de ellos, y eso que eran de los más pequeñitos, en poner su manito así y le dejó su manita ahí puesta.
y vio que esta cerita se calentaba y se mezclaba mejor. Entonces, miren que desde ese punto, ellos ya fueron produciendo algo científico, ¿sí? Aunque lo hicieron tal vez de forma empírica, pero salió, ¿sí? Cuentos con pictogramas. Bueno, ahí nos tocaría ver cómo le enfocamos todas las áreas, ¿no? Se puede trabajar este cuento con pictogramas, tal vez con cubos, ¿no? Que los chicos vayan creando cubos, ya no solo la imagen plana, sino tal vez que vayan generando un pictograma en 3D, ¿sí? Entonces, le estaríamos involucrando un poco más la parte del modelo STEM. Sí, proyectos sobre robótica con material reciclado. Les cuento que yo hace exactamente, ahí no le conocía a la Andreita, sería unos 8 años. Yo hice uno de estos bracitos mecánicos que son con jeringuillas y todo eso, ¿no? Eso es parte de introducción a la robótica, también te podría servir, ¿sí? Entonces, obviamente necesitan medir, necesitan cálculos exactos y se trabaja tranquilamente con material reciclado. Bueno, pues aquí tienen muchas opciones, tienen proyectos de reciclaje, tienen proyectos de huertos y me parece genial el tener este enlace o este vínculo con la tecnología también nos hace que las experiencias sean eh, más vivenciales, ¿no? Se puede incluso trabajar tal vez con alguna recreación de un riachuelo y que los chicos hagan alguna represa, ¿no? Y eso lo hacen con palitos del entorno. Y podríamos trabajar la parte de proyectos STEM. Entonces, hay muchas alternativas. Recuerden que siempre nosotros como docentes somos quienes tenemos que generar estas alternativas, que ver que, o motivar a las mismas, ¿no? Que ver qué es lo que nos va a servir, qué es lo que se puede trabajar, qué es lo que podemos ver o qué es lo que podemos realizar. ¿Sí? Listo, los chicos de Zoom, bueno, tienen también muchas ideas similares, tienen de igual forma de huertos, de creación de espacios musicales, genial. Entonces, hay muchas propuestas y muchas ideas. Lo interesante es que en estos espacios nosotros incluso compartimos estas ideas para que tal vez alguna otra persona, algún otro profe también se anime. Proyectos de lectoescritura estaría muy bien también, pero tenemos que ver cómo encaja en la parte STEM, si lo queremos hacer con STEM. ¿Listo? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar a la parte de la planificación. Nosotros creamos esta ficha, este material, ¿sí? En el cual nosotros estamos trabajando esto con los compañeros que se encuentran en el curso de modelos y metodologías para el aula, ¿sí? Este ya es el último módulo. Y bueno, pues uno de los trabajos que tienen que realizar ellos es justamente la planificación de un pequeño proyecto STEM. Entonces, ¿cuál es el esquema que nosotros hemos querido utilizar? Es un esquema que se enfoca bastante a lo que son las fichas para la investigación científica, ¿sí? Entonces, le hemos enfocado en estas y nos permite a nosotros generar tranquilamente lo que es error, ¿sí? Y rectificación. Esta de aquí, la primera ficha que nosotros tenemos, es la ficha de planificación. Como ustedes pueden visualizar, nosotros hemos visto que es necesario poner por separado para cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, los profes no lo hacen de esta manera, lo hacen una sola, ¿sí? Y se pierde la esencia de tal vez una de las partes.
tal vez no le utilizan la ingeniería, o tal vez nunca le hicieron la parte de cálculos, tal vez no entró la matemática, ¿sí? Tal vez no lo utilizaron a la tecnología. Entonces, nosotros pensamos que es necesario que sí se integre, porque estamos hablando de proyecto STEM, ¿no es cierto? Entonces, bueno, les vamos a hacer una pequeña revisión de lo que son las partes del proyecto. Después vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y de esa forma estaríamos terminando el taller, ¿ya? Aquí nosotros tenemos los datos. Es importante que cada proyecto tenga su nombre y que, qué mejor que las personas que van a trabajar en el proyecto sean los que les den el nombre. ¿Esto qué genera? Que se empodere la persona de su proyecto. ¿Sí? Tiempo. Obviamente por planificación vamos a tener que utilizar tiempo. Las destrezas, aquí tenemos el espacio para escribir las destrezas y los objetivos. ¿Sí? Aquí tenemos el espacio. Hemos creído necesario que se tienen que planificar actividades, pero de cada actividad también se tiene que poner procedimientos para que se pueda relacionar con la parte científica. ¿Sí? ¿Qué procedimiento vamos a realizar? Eh, Equipos. En un proyecto STEM no necesariamente puede estar conformado por equipos, ¿no? Sí, se realiza también trabajos que son individuales, pero obviamente si es que se realiza de forma individual, va a llevarte más tiempo, va a ser necesario que tal vez la persona necesite más recursos, ¿sí? Entonces, sí se promueve que por lo menos se trabaje en equipos de 4 y que cada uno de estos trabaje en la área según su afinidad, ¿sí? Aunque obviamente todos tienen que estar enterados de todo, ¿sí? Y en otras ocasiones también se puede trabajar por días, ¿no? Tal vez el primer día al uno le tocó ciencia, el otro día en cambio le va a tocar tecnología, el otro día le va a tocar en cambio lo que es la ingeniería y el otro día lo que es la matemática y van construyendo de forma colaborativa. Obviamente nosotros vamos a tener que utilizar recursos, ¿sí? Y esta parte de acá es muy importante, la parte de la evaluación, ¿sí? ¿Qué logros? Los logros los planteamos obviamente del objetivo que nosotros tengamos, los vamos a ir colocando aquí y posteriormente les podemos ir poniendo algún visto, alguna cosa, ¿sí? Aquí, hasta aquí sería la planificación del proyecto, hasta aquí, ¿sí? Pero esta fichita también nos va a servir a nosotros para tener una observación en base al avance. Es decir, que vamos a poder compartir lo que son ajustes, ¿sí? En general, aquí hablamos de la parte general, y de igual forma nos va a permitir publicar lo que son los resultados, ¿sí? Recuerden que al hablar de lo que es la parte experimental, ¿no es cierto? De la parte científica, lo que busca es obtener algún resultado. Entonces, hemos puesto aquí para que ellos puedan poner. Aquí nosotros dejamos una guía de proyecto, ¿sí? Explicando paso a paso qué es lo que se está trabajando en cada uno de esos puntos, ¿sí? Y por último, nosotros desarrollamos también una ficha de trabajo del estudiante, ¿sí? Entonces, esta fichita nos va a servir para que ellos vayan anotando. Entonces, aquí van a ir anotando qué actividad le toca hacer, qué recursos va a necesitar para la misma, cuál es el procedimiento que van a tener que realizar. Aquí van a tener que realizar las anotaciones, aquí pueden hacer los cálculos. Recuerden que en esto estamos metiendo la parte de matemática, de ingeniería. Aquí pueden hacer los dibujos, sus planos en escala. Y por último, le hemos puesto lo que es los logros para que ellos puedan ir marcando o pintando
de acuerdo al porcentaje de logros. Esta fichita, los chicos la pueden, y bueno, lo recomendable es que no se trabaje solo una, sino se trabaje mínimo unas 3 por estudiante. ¿Para qué? Para que se tenga un antes, un durante y un después, un resultado. La ficha final se recomienda que obviamente tenga tal vez un resumen aquí en anotaciones ya de todos los resultados que se obtuvieron de trabajar en el proyecto. ¿Sí? Y estos resultados son los que obviamente el profe va a subir arriba y va a tener como evidencia. Todo esto a nosotros nos va a servir como evidencia. ¿Sí? Aquí en cambio le hemos puesto la guía para que los profes puedan tranquilamente tener en consideración cómo se debe de utilizar, ¿sí? Y cómo es lo que se tiene que poner en marcha este material, ¿sí? Nos va a servir de mucho para un proyecto. Incluso si es que ustedes no trabajan en un proyecto STEM, sino tal vez desean realizar un pequeño proyectito o tienen que realizar un proyecto para casas abiertas, para todo esto, entonces ustedes, la ficha les va a servir de mucho, ¿sí? Esta ficha nosotros la hemos de dejar para que ustedes la puedan utilizar en la descripción del video de YouTube posteriormente, la ficha de planificación. Eso sería. Ahora hagamos un pequeño ejemplo, ¿les parece? Nombre del proyecto. En el proyecto anterior yo les puse la parte de la hidroponía. Trabajémosle en esta parte, ¿ya? Que sería enfocado a esto de huertos que ustedes quieren trabajar bastante. Entonces, la parte de hidroponía, pongamos hidroponía activa. Activa, que es lo que le puse yo en ese, ¿no? El objetivo, bueno, en este momento no me voy a sacar un objetivo porque esto ustedes lo pueden tranquilamente sacar del currículo, ¿sí? Objetivos que vayan acorde a lo que es la hidroponía, acorde a lo que es el uso de agua en plantas, acorde a lo que son las plantitas y de acuerdo al año, ¿sí? El tiempo sí que pongámoslo que este proyectito nos vamos a demorar trabajando con los chicos eh, tal vez 4 semanas. ¿Sí? Y ahí nosotros obviamente tenemos que ir planificando con ellos cuál es el horario que vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué hora o cuál de las áreas es la que nos permite a nosotros llevar a cabo este proyecto o en qué tiempos nosotros vamos a trabajar? La destreza de igual forma no la voy a poner porque ustedes tranquilamente la copian de lo que es el currículo, los libros de currículo. De aquí en abajo sí le vamos a poner absolutamente todo. Aquí en actividades, ya estamos hablando de hidroponía activa, ¿no es cierto? Entonces, para lo que es ciencia, ¿qué actividad deberían de trabajar en relación a la hidroponía? ¿No es cierto? Entonces, aquí irían tal vez los conceptos, tal vez qué es hidroponía. Entonces, una de las partes es consultar qué es hidroponía. ¿No es cierto? Ya tendríamos aquí la primera parte. Vamos haciéndole una, ¿ya? Y de ahí le vamos a ir complementando. ¿Ya? Ahora, para tecnología, ¿qué yo puedo hacer en relación a la hidroponía? ¿No es cierto? Aquí yo también en tecnología, yo puedo ver, tal vez, también realizar una consulta sobre los materiales. Materiales para la hidroponía. ¿No es cierto? En la ingeniería, aquí yo tal vez puedo consultar, también realizar una consulta, pongámosle la primera actividad para que consulten todos,
¿no es cierto? En ingeniería necesitaría ver cuál es la estructura de un tubo hidropónico casero. ¿Ya? Y aquí en la parte de las matemáticas, entonces, ¿qué cálculos? ¿Qué cálculos necesitaré para lo que es un tubo hidropónico, ¿no? Para crear un tubo hidropónico. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra primera actividad, ¿no es cierto? A nivel científico, en cambio, ¿qué más puedo ir haciendo? Yo tal vez ya tengo para la siguiente actividad o para la siguiente clase, yo tal vez ya tengo estos datos. Entonces, ¿de qué me servirán estos datos? A nivel científico, entonces voy a realizar tal vez medir qué velocidad de agua puede soportar una raíz. Le podríamos poner que sea tal vez una raíz de frijol, ¿ya? De frijol, ¿ya? Medir. Esto es lo que vamos a medir. Es decir, aquí van a utilizar los chicos, ¿qué es lo que van a hacer? Tal vez, incluso antes de medir, porque aquí podría ser un cuarto, se me ocurre uno antes, que podría consultar, ¿sí? O hacer la parte de germinación, de científica, hacer germinados. Entonces les toca hacer bastantes germinados para posteriormente medir la velocidad que puede soportar el agua en una raíz. Y de igual forma aquí podrían no solo medir la velocidad, sino también la temperatura, ¿sí? Ya. Ahora, este de aquí de medir, ¿qué es lo que pasa? Va a trabajar enlazado con lo de matemáticas. Entonces, en matemáticas, ¿yo qué tengo que medir? Tengo que ver lo que es fuerza del agua, calcular fuerza del agua, ya sería fuerza del agua, ¿no es cierto? Y también aquí en matemáticas ya vamos a calcular lo que es el temperatura. Ya. Aquí les explico algo, porque aquí ustedes tal vez me dicen, es lo mismo, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí realmente lo que vamos a hacer es la medición matemática, utilizando nuestras operaciones matemáticas, ¿sí? Y en cambio, aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir tal vez 5 raíces, ¿sí? ¿Y cuál de las raíces va a soportar? Y a cada una le vamos a ir poniendo tal vez diferente fuerza de agua, ¿no? Tal vez a la una tenemos una pequeña manguera y le abrimos solo un poco, a la otra ya le abrimos la mitad, a la otra le abrimos ya los 3/4 y a la otra ya le abrimos todo. Y ver cuál es lo que soporta, ¿no? ¿Sí? Entonces es diferente la actividad. Aquí está midiendo, obviamente, pero está haciendo una comparación científica. ¿Sí? Acá, en cambio, está calculando, está utilizando los números. ¿Sí? Aquí, en cambio, en tecnología e ingeniería, por lo general, como les digo, estas también trabajan de la mano. En tecnología, entonces, nosotros vamos a ver que tal vez necesiten un motor, ¿no es cierto? Entonces, ver si es que se puede crear el motor, ¿no es cierto? Entonces, motor o una bomba se llama, ¿no?
bomba de agua. Sí, hay incluso, Helios, en tecnología, pueden crear una bomba de agua casera, pueden ponerle con una manivela y que vaya trabajando lo que es el sistema de riego, ¿no? Entonces, que ellos tengan que irle moviendo, que le tengan que irle dando rotación para que se oxigene el agua, ¿no es cierto? Acá, en cambio, en la ingeniería, ¿qué iría? Crear un tubo hidropónico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Vamos a crear un tubo hidropónico y de igual forma aquí también lo que vamos a crear tal vez es la bomba casera manual, ¿no es cierto? Crear la bomba de agua. Son grandes retos, mire. Un tubo hidropónico. Este tubo hidropónico yo lo creé alguna vez y lo hice con botellas de cola de 3 litros, ¿sí? Y esto, lo que es la bomba de agua, la saqué de estas fuentes pequeñitas. En la casa teníamos una de estas fuentes que no se utilizaba, entonces ya me la fui cogiendo para el experimento, ¿sí? Pero incluso el conseguirse estas bombas pequeñitas no es muy costoso, ¿no? Me parece que suelen costar $1.50, algo así. Y miren, pueden hacer, o si no pueden hacer algo manual, ¿no? Que nos serviría más dentro del proyecto. Esta parte de ingeniería, de crear un tubo hidropónico, de crear una bomba de agua, ¿con quién se enlaza? ¿Mm? Se enlaza en tecnología nuevamente y se enlaza nuevamente en matemática, porque a nosotros nos va a tocar realizar cálculos, ¿no es cierto? Del tubo hidropónico, del tubo. Ya, lo pongo ahí. ¿Sí? Bueno, aquí le vamos a ajustar un poquito. Para que se nos vea bien, ¿ya? Listo. Entonces, miren cómo le voy sacando actividades. Y van respondiendo a la necesidad de tener un huertito con un tubo hidropónico. ¿Sí? Ahora, ¿qué procedimientos? Aquí en cambio me toca ir viendo para la actividad. Aquí estoy en la S de ciencia. Consultar qué es hidroponía. Aquí, ¿qué nos va a tocar? Hacer un procedimiento de investigación. Aquí yo puedo aplicar también las metodologías, ¿no es cierto? Entonces, para la primera actividad me va a tocar investigar. Investigar. Y ahí podemos nosotros decirles a los chicos que no solo es en una fuente, sino que consulten, que nos traigan o que traigan para compartir mínimo unas 4 o 5 fuentes, ¿sí? En 5 fuentes. Fuentes en el internet. Ya. Para hacer los germinados, ¿qué necesito? Entonces, para germinados, lo que necesitaría sería primerito conseguir el material, ¿no es cierto? Seguir el material. Y después ya podría yo ir poniendo los pasos para que se germine. Entonces podría poner, remojar las semillas, ponerles tal vez en algodón, si es que quieren hacer el germinado con algodón, o si es que quieren hacer el germinado con una botella, que también se hace, que se le mete a la botella, se le hace huecos, ¿no es cierto? Y lo que sí toca irle es regando, que el agua no quede ahí acumulada, y irle moviendo, moviendo, moviendo. Eso en unos 3 a 5 días está todito llenito de germinado, ¿no? Entonces se puede ir escribiendo todo eso, todo lo que yo voy a hacer. Aquí, en cambio, en lo que es materiales, en tecnología, podemos decirles también que nos investiguen. Siguen 5 modelos, ¿no es cierto? Modelos tecnológicos para el tubo de hidroponía en 5 fuentes.
Ya. Lo que es el procedimiento de la parte de motor o bomba de agua, eso ya viene a ser una tecnología que lo vamos a ir desarrollando. O incluso, si es que nosotros compramos o podemos adquirir este motorcito que yo les comentaba, simplemente se le puede hacer que los chicos realicen de igual forma la parte investigativa de cómo funciona un motor, ¿sí? O a realizar un modelo tal vez de motor a escala, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir poniendo en base a lo que consideren. En cambio, aquí en ingeniería, ¿cuál es la estructura de un tubo hidropónico? Entonces, en ingeniería, lo primerito que les recomiendo es crear un boceto, ¿no es cierto? Un boceto. Después, eh, puede ser visualizar espacios, visualizar espacios. Después, ¿qué pueden hacer? Después ya plasmar el boceto, es decir, comenzar a construir, que ya deje de ser un boceto, ¿no es cierto? Y bueno, voy enlistando todo lo que voy a realizar, los procedimientos que se deberían de realizar en el proyecto. Acá, en cambio, de cálculos, lo primerito, identificar qué operaciones eh, necesitaré. ¿No es cierto? De igual forma, aquí, ¿qué otro procedimiento debo de hacer? Debo de realizar lo que son los cálculos. Cálculos. ¿Qué otro procedimiento debo de hacer? Debo de comparar resultados. Esto también lo puedo hacer en la parte científica, ¿no? Resultados, ¿sí? Realizar ajustes. Entonces aquí nosotros podemos poner incluso, como les decía, la metodología que vamos a utilizar. Aquí los equipos, tal vez trabajen en equipo, tal vez trabajen de forma individual, pero si es de forma individual, igual vamos a ponerle, ¿no? Los nombres, quiénes van a trabajar en ciencia, quiénes van a trabajar en tecnología, quiénes en ingeniería. Entonces a nosotros nos permite tener ese control. Y si es que es en equipos, de igual forma, nosotros vamos enlistando y nosotros obviamente le podríamos poner aquí el uno, tal vez. El nombre le pongo Andrea Velasco. Velasco va al equipo 1, ¿no es cierto? Aquí también le pongo ya lo que es Valentina Merazo, va al equipo 1. Y les voy poniendo, si es que yo deseo así, ¿no? Ir trabajando de esta forma, como nosotros querramos trabajar, ¿sí? Les voy a ir poniendo. ¿Qué recursos nomás vamos a necesitar? A ver, para esto, ¿qué vamos a necesitar para que investigue las fuentes para conseguir el material? ¿Qué material nomás vamos a necesitar? Entonces aquí necesitamos computadoras, necesitamos tal vez eh, lo que en lo que son los germinados, las semillas, vamos a necesitar también lo que es algodón, agua, etcétera. ¿Sí? Y aquí ustedes ya después le pueden ir acoplando al diseño de la tablita. ¿Sí? Y de igual forma, viendo cada uno de estos apartados, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Sí? Ya, ahora acá, en cambio en la evaluación, ¿qué es lo que queremos lograr de la parte científica? De la parte científica queremos lograr que realicen comparativas entre plantas. Y aquí yo lo que sí les recomiendo es que aquí eh, ustedes o bien le pinten de algún color si es que ya está cumplido o le vayan poniendo un visto, ¿sí?
De la parte tecnológica, ¿qué logro quiero tener? Aquí le enlistan todos los logros, ¿no? De la parte tecnológica, ¿qué es lo que quiero obtener? ¿No es cierto? Yo quiero tener tal vez una bomba manual que haga mover el agua. Agua. Aquí en ingeniería, ¿qué es lo que quiero obtener? Un tubo hidropónico, ¿no es cierto? Tubo hidropónico con bomba manual. Tal vez el tubo hidropónico no es nada tecnológico, sino es más de la parte de ingeniería, ¿no? Y de matemática, ¿qué necesito tener? Necesito cálculos exactos. Exactos, ¿no es cierto? Y vamos poniendo nosotros todo lo que necesitemos aquí, o lo que queramos que salga de este proyecto, ¿sí? Aquí los ajustes, considero que esto ustedes lo van a poder llenar una vez que los chicos ya les presenten la primera ficha. Recuerden, como les mencioné, recomendado que sean 3 fichas, no más, para que no se cansen tampoco los chicos. Una al inicio, ¿sí? Una que nos demuestre cómo está la situación inicial, otra una situación intermedia y otra una situación final con resultados. Entonces aquí en ajustes simplemente iría lo de la situación inicial y de la situación media. Y en cambio en resultados, aquí iría lo de la última ficha de resultados. Y de esta forma nosotros tendríamos planificado un proyecto que complementa todas las áreas, ¿sí? Y que nos va a permitir tener incluso un registro para que pueda ser publicado o presentado, ¿sí? Eso también es algo muy importante. Nosotros en ocasiones realizamos muchos proyectos con los chicos, pero no los tenemos evidenciados. Entonces, al no tener una evidencia, no tener un registro, ustedes no pueden realizar después tal vez algún tipo de publicación. Pero si ustedes lo van esquematizando, y obviamente aquí tendrían el registro de los chicos y tendrían la evidencia, ese proyecto tranquilamente puede ser posteriormente publicado, ¿no? Ustedes podrían trabajar en eso en la parte de publicaciones eh, que a veces están presentes en ciertos escalafones, ¿no? Y que no nos hacen tomar en cuenta. O incluso ingresarle a este proyecto, miren, aquí ya podrían tener la planificación para que le ingresen a ese programa de Stand By Me, tal vez no en este lanzamiento, sino en futuros lanzamientos. ¿Sí? Entonces, son formas de que nosotros podemos motivar, crear y apoyar a nuestros procesos educativos. Eso sería de momento, estimados amigos, hasta aquí llegamos en el taller. La parte, obviamente, de la ficha de los chicos no la voy a realizar porque eso ya es del trabajo que se vaya manejando con los chicos. Ustedes van a tener el acceso tranquilamente a las indicaciones, a la guía de proceso, a cómo poder proceder en cada uno de los apartados. Eso sería, Andreita. No sé si es que existe tal vez alguna pregunta, alguna inquietud en la cual yo les pueda favorecer a toda esa linda gente que nos está visualizando. Hola, Bairito. ¿Sabes qué? Sí, has dejado muy claro todo, la verdad, súper interesante, hasta con ejemplos. Te agradecemos muchísimo por el taller. No, pues Andreita, más bien es un gusto poder ayudar y es un gusto poder contribuir para que ustedes también tengan herramientas, ¿no? Y sepan también cómo hacer, ¿sí? Sepan cómo poder realizar tal vez esto ya de una forma más esquematizada, porque hay ocasiones que nos lanzamos a hacer de la nada un proyecto, ¿no es cierto? Y no obtenemos los resultados que queremos, o simplemente se nos sale todo de las manos y a veces he visto casos en que el profe mismo está a última hora ayudando a pulir cada uno de los proyectos. Entonces, no,
no es lo óptimo, no es lo que queremos. Más bien, lo que queremos es que sea una experiencia de formación para los chicos y que los chicos obviamente generen ese conocimiento y gusto por la ciencia, ¿no? Que es la intención de los proyectos y en este caso de proyectos STEM, mucho más.